12:09, vamos a ir a otro tema. El Consejo Constitucional ya comenzó a votar las enmiendas del anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. Vamos a conversar sobre este proceso. El vicepresidente de la instancia, Aldo Valle, nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Aldo. Buenas tardes, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Aldo, bueno, comienza este proceso que es ya la recta final del debate dentro del Consejo. Va a ser un proceso lento también desde el punto de vista de las negociaciones. ¿Cómo vio ayer por lo menos el inicio de esta nueva etapa en el trabajo para generar esta nueva Carta Magna? Bueno, ayer, a decir verdad, hubo más bien tensiones en casi todas las comisiones, incluso en las que lograron aprobar algunas enmiendas, porque obviamente era el primer día, pero además porque no ha habido toda la conversación que se necesita, y por lo mismo también hoy día se adoptó un acuerdo en el sentido de no votar mañana, día que estaba ya prefijado por las propias comisiones, sino continuar la votación el día jueves, con el propósito de extender el tiempo en que en las respectivas comisiones, los distintos bloques se van a acercar en los temas que van a ser objeto de votación el día jueves. Aldo, ¿hay espacio para poder fortalecer ese diálogo en este par de días antes de seguir con las votaciones? Yo creo que hay espacio. Claro, las voluntades no son lo mismo, la tentación, ¿no?, de las mayorías siempre se transforma finalmente en una dificultad para las propias mayorías, creo yo, y por lo mismo la minoría a la que yo pertenezco, nos hemos encontrado con la dificultad, ¿no?, de no haber conocido antes, por ejemplo, enmiendas que era muy necesario haber discutido con ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Aldo? Necesario. Bueno, en las comisiones se presentaron enmiendas que las contrapartes, por así decir, no habían conocido, específicamente Unidad para Chile, y entonces, claro, eso produjo un cierto desconcierto y demoró que finalmente se produjeran votaciones durante la tarde. Hay versiones distintas sobre esto, para ser también ecuánime en mi condición de vicepresidente, pero lo cierto es que estamos, me parece a mí, en este punto de inflexión, que va a tomar unos días más, pero que es muy decisivo, porque finalmente en las votaciones de las comisiones van a quedar determinados, creo yo, los puntos controvertidos del proceso constitucional, los que habrá que someter finalmente a la prueba, por así decir, más exigente, de cuánta voluntad hay efectivamente para adoptar acuerdos en materias sustantivas. Todavía eso no se ha visto y ¿Aldo? Yo espero, digamos, que en los próximos días sí tengamos información sobre eso. Aldo, ¿y por qué cree usted que hasta ahora no ha habido posibilidad de llegar a esos acuerdos o de generar esos acercamientos? Yo creo que la dificultad es que, obviamente, ¿no?, cuando se constituye en un órgano colegiado una mayoría tan clara que puede con sus propios votos finalmente decidir lo que hace, bueno, esa misma mayoría tiene que lograr acuerdos porque tampoco es homogénea. Aquí efectivamente hay dos sectores, ¿no es cierto? Uno es el Partido Republicano y otro es Chile Vamos. Y claro, no son lo mismo, han tenido también sus diferencias y eso ha demorado que finalmente haya propuestas que puedan ser conocidas por la minoría.
Y claro, y la minoría, en la medida en que no tenemos conocimiento de qué es lo que se va a votar en ese día, por ejemplo, también eso genera, ¿no es cierto?, una disposición, desde luego, recelosa, de desconfianza, y a mí me parece que ha sido, en estos días principalmente, el principal motivo de que ayer no se haya avanzado con más expedición. Aldo, pero usted siente, hay un concepto que se ha usado mucho en esta discusión, ¿usted siente que esa mayoría que tiene el Partido Republicano o los sectores de oposición están pasando máquina en el Consejo? Mire, todavía yo creo que hay un comportamiento diferenciado según las comisiones, ¿no? En la Comisión de Derechos Sociales, donde yo estoy, ayer se hizo un esfuerzo y finalmente concurrimos unánimemente en algunos artículos que dan inicio al capítulo 13, bueno, porque habíamos trabajado antes, porque no llegamos ayer a notificarnos de contenidos, por así decir, acordados, por así, en 5 minutos antes, digamos, sino que eran trabajos que se habían hecho. Así todo, estuvimos en varios momentos del día reunidos antes de que se constituyera formalmente la comisión, lo que ocurrió cerca de las 18 horas. Y bueno, eso también yo sé que estuvo pasando en otras comisiones, pero claro, en nuestro sector tenemos esa sensación de que hubo más bien ese intento, ¿no?, de poder invitar finalmente a última hora a acuerdos para los que obviamente en una comisión es cierto que hay un sector, pero en ese sector también hay personas, no todas piensan lo mismo, no todos tienen la misma perspectiva o prioridades. Entonces, todavía no logramos, de verdad, tampoco un procedimiento que haga coherente finalmente una negociación que permita un acuerdo político, porque sin ese acuerdo político global no vamos a poder avanzar parcialmente, porque bueno, a veces en la parcialidad aparecen también elementos sustantivos que nos van a detener, a unos y a otros. ¿Y eso de quién depende, Aldo? Bueno, depende de la voluntad especialmente de los jefes de bancada, pero sobre todo de los grupos que representan los jefes de bancada, porque en ello en general se ve una buena disposición, pero si el Partido Republicano, si Chile Vamos, que son obviamente la mayoría, ¿no es cierto?, muy nítida, muy clara, no toman la iniciativa y la responsabilidad finalmente de dar garantías, ¿no?, de propuestas suficientemente plurales, que no hagan al otro simplemente adherirse en el último minuto, eso claro, mientras no ocurra con nitidez, con claridad, vamos a seguir teniendo, ojalá que no, lo que ocurrió ayer en que nos demoramos mucho finalmente en que las comisiones pudieran votar. Ajá. Aldo, por último, sobre los plazos que están determinados para este proceso, ¿cree que van a ser suficientes para poder dar espacio a esa búsqueda de acuerdos, a esos acercamientos entre los dos bloques? Bueno, hoy día mismo hemos adoptado un acuerdo en la reunión de delegados de bancada para que la votación que iba a ocurrir el día de mañana, miércoles, se haya postergado para el día jueves, en la idea de que al día jueves lleguemos, ojalá, en cada una de las comisiones, con más claridades y con más acuerdos, sobre todo, y hemos aumentado el plazo de votaciones hasta el día 6 de septiembre, de modo que también tengamos más tiempo para, ojalá, no crear callejones sin salida para el proceso, porque si se definen algunas materias en las comisiones, bueno, va a ser mucho más difícil después en el plenario. Entonces sí, yo creo que es difícil anticipar, Sebastián, que estamos bien en los tiempos. Yo creo que estamos tomando los recaudos, pero por ahora, claro, tenemos una programación,
pero yo creo que finalmente igual vamos a tener que correr en los últimos días de la discusión en particular y también finalmente los últimos días del plenario, en que estamos dejando 15 días de votaciones para el plenario. Bien, Aldo, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista, Sebastián.